gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que abordamos lo que está pasando en el mundo, el abogado Octavio Pineda Espinosa. Bienvenido, abogado, aquí a La Palabra. Gracias, Raúl, un placer estar en su programa. Tráfico pesado, ¿verdad? Terrible ahí, con las disculpas del caso, pero hay accidentes y a veces las mismas autoridades de tránsito son las que generan el caos. Que genera más bien más congestionamiento. Y es una ciudad que ya está colapsada, ¿verdad? Dice que con usted hablábamos la semana pasada de muchos temas. Usted ya en el ejercicio de la profesión, bueno, toda su vida, ¿verdad? Sí, yo me gradué en 1991 y soy catedrático también de la universidad ya por más de 30 años. Toda una carrera. No es maestro usted por casualidad, profesor. Sí, imparto. De profesión. De formación soy bachiller, pero cuando ingresé a la U saqué los cursos de pedagogía necesarios. Le digo porque su papá, ¿quién no recuerda al profesor Rafael Pineda Ponce? Los periodistas y a través de las columnas y todas noticias le decían ping pong. Es correcto, sí. Y sí, él era de formación maestro. En mi familia, mis hermanos mayores se decidieron ser maestros también. Y yo al final, aunque estudié bachillerato para entrar más rápido a la U, pues al final también terminé impartiendo clases, pues yo creo que es algo que ya viene un poco con la herencia. Yo recuerdo una vez haber visto al profesor Rafael Pineda Ponce y a su hijo, en este caso, Octavio Pineda, como diputados ambos. ¿Qué tiempos? Sí, eso fue en el periodo del 2001, el 2002 en adelante. ¿Al 2006? Al 2006, correcto, que compartimos la Cámara Legislativa en aquella época que los congresos todavía eran diferentes a los congresos que tenemos ahora, ¿verdad? Sí, ha habido un deterioro desde esa época para acá de lo que es la Cámara Legislativa y creo que la calidad de los diputados también, desafortunadamente. ¿Quién tendrá la culpa ahí? Pues mira, al final una parte la tenemos los ciudadanos porque seguimos eligiendo los mismos. Se reeligen personas que no tienen vocación de ser verdaderos parlamentarios, que es la función del parlamentario, personas que no se dedican a formarse para ser buenos parlamentarios, no hay la capacitación adecuada dentro del Congreso Nacional y obviamente también responsabilidad de los líderes políticos que siguen colocando, siguen prefiriendo para postular a candidatos a diputados a personas que no tienen la formación ni la vocación de servicios que se tenía en aquella época. ¿Qué sentía usted ser diputado y tener a su papá también ahí, en la Cámara Legislativa como diputado, como congresista? Primero, una gran responsabilidad, porque en esa época él ya era una persona muy conocida, había sido presidente del Congreso, era un parlamentario muy reconocido, había sido candidato a la presidencia. Ese fue el periodo justo después de que él fue candidato. Y obviamente la responsabilidad y también el gusto, el honor de compartir con él la Cámara y siempre, como él decía, él era un maestro en todo sentido. Y el aprendizaje que para mí fue estar en la Cámara Legislativa y verlo a él y ver a otras figuras importantes como Ramos Soto, como el Jorge Arturo Reina, como Ángelo Botazzi y otras figuras. Olvan Valladares. Entonces eso me significó una formación que me ha servido para mi vida política y para mi vida profesional. Fíjese que en lo que nosotros hablemos acá quizá no estemos de acuerdo en lo que decimos, pero me parece que tenemos la altura para decirlo por qué o con un argumento, con fundamento, decir, me parece que lo que usted dice no es correcto por esto y nos respetamos. Eso existía antes, que había debate y si no estaba de acuerdo un diputado con argumento decía por qué no. Es correcto. Oye, eso no existe. Eso no existe ahora. Lo que hay ahora desafortunadamente es mucho espectáculo, mucho grito, mucho insulto, mucha diatriba y se pierde aquel nivel que había en aquel momento en el que sí había choque político, no hay duda, pero un choque político de altura, no lo que hay ahora que si usted mira la sesión del Congreso da pena poder poner la televisión a escuchar eso porque en primer lugar el presidente no tiene la capacidad para dirigir la Cámara y en segundo lugar las bancadas dejan mucho que desear en su participación. Fíjese que a mí me tocó cubrir el Congreso precisamente en esa época, cuando estaba el profesor Rafael Pineda Ponce, que fue presidente del Congreso Nacional del 98 al 2002. Correcto. Y yo miraba cómo él llamaba a las bancadas y se reunían.
quizá no se ponían de acuerdo, pero fíjese que se reunían. En aquel tiempo le llamábamos cabildeos. Es correcto. Hoy ahora dicen reuniones, pero es lo mismo, buscar consensos. Y mire, de 100 veces, quizá en algunos temas que eran partidarios era complicado, pero de 100 veces en 98 se ponían de acuerdo. Efectivamente, porque es que al final, Raúl, las bancadas y el Congreso es un órgano deliberativo. Y ahí lo que hay que hacer es buscar los consensos en beneficio del país. Obviamente hay temas que son partidarios, como usted lo dice, que se defienden, pero en aquel momento había la posibilidad de conversarlos, como decía usted, de tener choques de altura, y al final, pues si se tomaba una decisión, era una decisión que se tomaba después de que había habido un amplio debate y un amplio sentido de querer convencer al otro. Ahora no mira usted eso en el Congreso, ahora todo es tras bambalinas, el Congreso prácticamente pasa cerrado, hay mucho grito, mucha diatriba, mucho insulto, las bancadas no son deliberativas, y yo creo que también hace falta la habilidad, porque para el diputado presidente es un primo inter pares, es un igual o un primero entre todos los que son iguales. Y no creo que exista en este momento la capacidad ni de él ni de muchos de los que están en la mesa directiva para poder dirigir o para poder liderar un acuerdo o consensos que sean importantes para el país sin buscar la imposición como se hace ahora, ¿no? Aquí se necesitan leyes para la generación de empleo, nadie lo desconoce. Y haya una equidad al momento de que todos paguemos impuestos, porque el que tiene más debería pagar más. Y equitativamente así debería ser. Así es. Pero ¿por qué no se tocan estos temas? Porque tocan intereses que son importantes y porque además muchas de estas personas que están ahí de diputados representan esos intereses y desafortunadamente los envían a bloquear este tipo de iniciativas. Y muchos de estos temas también se utilizan política e ideológicamente, sabiendo de antemano que no hay los consensos necesarios y que no existe el número de votos necesarios para poder hacerlos pasar en la Cámara. Porque recordemos que este es por primera vez un Congreso en el que el partido de gobierno no tiene mayoría en la Cámara, y lo que obligaba a esta administración era precisamente a generar esos consensos. ¿Qué diferencia hay entre los congresos que dirigían, por ejemplo, Carlos Orbin Montoya, el ingeniero Carlos Flores, el profesor Rafael Pineda Ponce, el mismo Pepe Lobo, si hablamos del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, en donde prácticamente todo lo llevaban al diálogo? Hoy parece que esa palabra no existe en el vocabulario de los diputados. Es que creo que y aquí hay que señalar un culpable, que es Libertad y Refundación, polarizó tanto la sociedad y ha polarizado tanto el discurso político que a veces es imposible que se puedan poner de acuerdo los partidos que tienen intereses tan disímiles, como el Partido Liberal y el Partido Nacional. En aquel tiempo había a esa altura, además, esa capacidad intelectual, esa tolerancia, esa capacidad que da el conocimiento y la experiencia, que no existe en este momento, porque muchos de los diputados, si usted se fija, son personas que con muy poco nivel profesional, educativo, y con mucho desconocimiento de lo que es la legislación del país, y obviamente la agenda del Congreso no se maneja adecuadamente. Cuando usted dice desconocimiento, y yo sé que usted ya lo ha dicho a manera de iniciativa personal, pero ¿se deberían modificar los requisitos para ser diputado a su criterio? Yo he hablado de eso ya desde hace algún tiempo, yo creo que es necesario, aunque el Congreso es un corte transversal de la sociedad, pero recordemos que la función principal del congresista es legislar, crear la ley para generar precisamente ese desarrollo del que usted hablaba. Si ponemos requisitos tan sencillos como los que tenemos en la Constitución, corremos el riesgo precisamente de perder esa calidad que se requiere en el Congreso y de tener ahí personas que no son profesionales, por un lado, que no tienen tampoco esa experiencia, ese recorrido político, en algunos casos indispensable para ser congresista, y en segundo lugar también que, si usted se fija, de 298 diputados, los que terminan conversando y terminan participando en las sesiones son 2 o 3. No podemos tener ese tipo de congreso mucho más, porque eso le hace daño al desarrollo del país. ¿Cómo qué cambios o qué se le podría modificar a los requisitos para ser diputado? Primero creo que habría que exigirles algún tipo de formación profesional, un título profesional. Obviamente también aquí ha habido una deficiencia del Congreso, y es que no se prepara el congresista para legislar, pero deberían tener todos los que aspiran a cargos de elección popular
por lo menos un diplomado en materia electoral, un diplomado en derecho constitucional. Yo he escuchado que se van a Tela 3 días cuando va a comenzar un nuevo Congreso, sí, pero, a prepararse. Pero eso es insuficiente para la formación de un diputado. Y fíjese que yo, en lo particular, yo saqué en Salamanca una especialidad en Derecho Parlamentario. Y obviamente lo que se le puede transmitir al diputado en 3 días es muy poco. Y antes había un organismo que era muy efectivo, fue muy efectivo en el periodo de mi papá, el CIEL, que es el Centro de Investigación y Estudios Legislativos, que desafortunadamente se politizó y se comenzó a utilizar para poner activistas y no para acompañar el estudio de los proyectos de ley y acompañar las iniciativas de los diputados, que era el objetivo inicial de ese centro. Yo recuerdo al CIEL, ahí estuvo Raúl Pineda Alvarado, por ejemplo, trabajando en el CIEL. Y Ramón Izaguirre. Los buscábamos para que nos ilustraran sobre algunos temas. Yo creo que hoy muchos cronistas parlamentarios, porque así se le llama a los periodistas que conocen, saben más de leyes que muchos diputados, inclusive de aquí, de Francisco Morazán, que nunca han pedido o nunca se les ha escuchado la palabra. Y no lo dudo que sepan más, porque además recuerden que ustedes tienen formación en los temas de legislación y de derecho. Llevan dentro de su pensum una serie de clases que se imparten en la universidad. Yo he impartido clases a periodismo un tiempo, estuve impartiendo Derecho Constitucional precisamente, y conozco muchos han sido mis alumnos y son personas que son versadas en la materia. Yo creo que muchos de ellos, inclusive mucho más que el mismo presidente del Congreso, que por su formación él es ingeniero. Creo que a veces es sorprendido cuando tiene estas iniciativas en las que realmente dejan mucho que desear. Es que un diputado puede pedir la palabra cuando siente que algo no está bien para introducir una moción inmediatamente, aunque no la lleve escrita, porque puede ser una moción verbal. Puede ser una moción de orden. Incluso. O de orden, sí, como una manifestación que esta puede ser ya escrita o verbal. Es correcto. Pero eso es cuando hay diputados que están metidos en el rollo, que están en el ajo, como decimos, y que saben lo que están haciendo. Y que le dan seguimiento a los temas que saben que son torales para el país y para sus respectivos partidos y que están en la agenda legislativa. Otra deficiencia es que yo creo que la ley orgánica del Congreso le da demasiados poderes. Recordemos que esta se reformó en el periodo de Juan Orlando Hernández y lo creó un pequeño rey ahí dentro del Congreso, porque los diputados a veces no saben ni siquiera cuál es la agenda del día. Y entonces es bien difícil que se puedan preparar también si no saben qué temas son los que se van a discutir. Pero alguien que sea gallo, independientemente del tema, sale ahí. Igual era en aquel tiempo. Ya sea a apoyar o a defender X tema. Lógico que la formación, cuando la persona está, como es esto, metida en el asunto, claro que se prepara inmediatamente, intelectualmente, para poder apoyar, para poder presentar, como hiciste, mociones de orden o manifestaciones, ya sea a favor o en contra de todas las iniciativas. Pueden decir lo que quieran, pero yo recuerdo como diputado que fue jefe de bancada Roberto Micheletti Baín. Siempre estaba pendiente de los temas como diputado. Yo lo recuerdo muy bien. Y le daba seguimiento a los temas. Le daba seguimiento. ¿Sabe qué no se mira ahora en el Congreso? Yo miraba que, por ejemplo, se levantaban de una bancada a otra a conversar antes de discutir los temas. Hoy no, andan con unas pancartas, ahí se jalan los pelos, se tiran insultos a otros. Nunca había visto un Congreso yo tan lleno de guardias de seguridad como ahora. Cada sesión ahora usted mira enfrente de la mesa directiva una serie de miembros de la seguridad privada del Congreso, que eso no existía antes, porque eso es un órgano deliberativo, no es un campo de guerra, no es el circo romano, no debería serlo, porque precisamente queremos sustituir esa forma de actuar con el diálogo y con el arribamiento a consenso. ¿Cómo es eso? El actual Congreso Nacional no es el circo romano. No es el circo, no debería serlo. Parece circo romano, pero no debería serlo porque es un órgano deliberativo. Si usted mira, yo por ejemplo miro mucho televisión española, usted mira los discursos, los debates del Congreso español y usted nota la diferencia, no solo de niveles, sino que hasta en la forma de dirigirse a los otros diputados. Y ahora no, ahora es el insulto, los gritos, se pide la palabra, no se la dan, se desconoce a las bancadas de oposición, no se acepta la regla de la mayoría, que al final la democracia es eso. La mayoría es la que decide y se respetan los derechos de las minorías. Bueno, tomando en cuenta todo lo que estamos hablando, ¿qué añora usted de aquellos congresos? Primero, la capacidad de diálogo, el respeto que tenía el diputado, que se ha perdido. En la sociedad el diputado no es una figura respetada ahora, no es una figura que se le escuche. Ha bajado mucho el nivel, el tono con el que se dirige la ciudadanía al diputado por culpa de la misma clase política, hay que decirlo. Han dejado mucho que desear, no damos un buen ejemplo, o los que han sido diputados o los que son ahora no dan un buen ejemplo al resto de los ciudadanos,
y se dedican más a crear controversias, polarización en un país que lo que necesita más bien es la unidad de la ciudadanía y del pueblo para poder salir de los enormes problemas que tenemos. Y muchos de estos diputados buscan la reelección. Fíjense que en todos los partidos hay diputados que ya van por cuarto, quinto periodo. Yo creo que también es una cosa que hay que reformar, hay que poner términos a los mandatos, porque lo que pasa es que si usted permanece mucho en el puesto, como bien decía Montesquieu, en el espíritu de las leyes, el que está en el poder se empieza a enamorar de él y ya se quiere quedar y empieza a abusar del mismo. Y yo creo que hay que darle oportunidad a unas nuevas generaciones, tanto en los partidos políticos como en la Cámara Legislativa. Aunque le voy a decir... Sin detrimento de que hay buenos diputados, que si valga la pena o vale la pena que se mantengan. Y le voy a decir algo porque no es que me lo contaron, yo lo vi. Un lunes, por ejemplo, que no hay sesión, hablando de que los tiempos en los que estaba su papá, Sí. yo miraba un lunes con un manojo de proyectos de ley a Garevalo Fuentes, por ejemplo. Es correcto. Un lunes. Es correcto. Y un viernes que casi nadie va, nos miraba otra vez con el manojo y yo le preguntaba a don Jack que es que vengo a dictaminar de que ese señor con todo, o sea, le estoy hablando de la realidad. La capacidad, sí. Él trabajaba. Y le voy a decir una cosa, eso es otra cosa que se ha perdido, esa mística del trabajo de las comisiones, porque el Congreso no solo es que tiene que sesionar, hay una serie de cosas alrededor, y eso es un trabajo que es indispensable, el trabajo de las comisiones, que era lo que hacía don Jack y otros diputados, mi padre lo hizo por mucho tiempo, porque hay alrededor de 18 o 20 comisiones en el Congreso, y esas son las que tienen que revisar los proyectos de ley, dictaminarlos y prepararlos para que puedan discutir de la Cámara. Entiendo que hay alrededor de 1.200 leyes o proyectos de leyes que están en el Congreso actual que no se han ni leído ni dictaminado y mucho menos se van a discutir. Duerme en el sueño de los justos. El dueño de los justos con doble intención, ¿verdad? Porque como no hay acuerdos y como el partido de gobierno no puede generar los acuerdos adecuados con las otras dos bancadas, entonces lo que hace es entorpecer las sesiones y solo buscar temas que son temas más que todo mediáticos para continuar generando esta polarización. Imagínense ustedes el dato que revela el abogado, también exdiputado, reconocido, profesional del derecho y militante y dirigente del Partido Liberal, que hay más de 1.200 proyectos de ley ahí engavetados. Leyes que, o sea, no son leyes porque no las han aprobado, son proyectos o iniciativas de ley que están ahí engavetadas porque a los diputados de momento ese tipo de temas, aunque sean buenos para el país, no les interesa. Mucha atención, garantiza tu tranquilidad y la de tu familia. Construye con materiales de primera calidad, construye con Cemento Bijao, la marca líder en Honduras. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Una breve pausa. Ya regresamos para la parte final aquí en La Palabra. No nos cambie. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Mucha atención, Ficosa te apoya para cumplir tus metas y por ahorrar puedes ganar hasta 1 millón de lempiras en premios en efectivo. Elige ahorrar porque ahorrar es poder ganar con Ficosa. ¿Qué piensa, abogado, del proceso electoral actual, del que ya, bueno, estamos a pocos meses de que los hondureños vayamos a las urnas? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo va a ser? ¿De propuesta o de insulto? Mire, primero que es un proceso complicado por todo lo que ha sucedido y todos los temas que hay alrededor del tema del fraude y uso del poder de parte de la administración. Segundo, yo quisiera que fuera de propuestas. Afortunadamente hasta ahorita lo que he visto son más ataques y contraataques, más polarización, como le había mencionado al inicio del programa, entre la gente del gobierno y los partidos de oposición. Sin embargo, creo que los ciudadanos se merecen que esta campaña sea tranquila, que se llame a la unidad de la ciudadanía y el pueblo hondureño a generar un proceso que sea transparente, que sea tranquilo, que sea verificado y verificable y que al final el ciudadano, con esas propuestas que estamos esperando que se den, podamos decidir inteligentemente cuál va a ser el destino de nuestro país, ¿verdad? Que parece que no va a ser así de propuestas, sino como usted lo mencionaba, de ataques. Y hasta este momento eso es lo que yo he visto. He visto más ataques que propuestas. Se han generado algunas propuestas en algunos debates en los que yo he estado presente, pero yo creo que se requiere más de eso.
Y yo he hecho hincapié y el llamado al candidato de nuestro partido, y también lo hago para los otros partidos, en el sentido de que démosle la oportunidad a los ciudadanos de escoger entre las mejores propuestas de cómo vamos a resolver los grandes problemas de Honduras, porque el hecho de desmeritar al otro no significa, y desafortunadamente los hondureños hemos llegado hasta ese nivel, que la gente vaya a votar solo para sacar a y no para elegir a. Hemos destruido tanto nuestro proceso electoral interno y democrático que la gente va a votar para sacar a fulano o a sutana, pero no para elegir a Mengano o al otro por las capacidades y por la propuesta que tiene. Esa debería ser la campaña que todos aspiramos que exista. Y con una elección así, entonces andamos mal. Andamos mal porque el ciudadano al final lo que no sabe qué es lo que va a elegir. Prácticamente se hace una elección demasiado simple, como digo. Vamos a votar para sacar a aquel que no nos pareció o que no cumplió con sus promesas, pero no sabemos en realidad qué trae en la cartera, qué trae como proyecto el candidato que se está postulando. Y recordemos que ahora el partido más grande de Honduras es el partido de la gente que no tiene partido. El voto independiente, un 53, 56%. Esos son los que deciden la elección. Esos están esperando que alguien les haga una propuesta y que se les haga un llamado, tanto a nivel de la juventud como de los diferentes sectores. Hay alrededor de 1.200.000 entre nuevos votantes y el voto independiente que esperan que los candidatos les den a conocer realmente solución a los problemas que enfrentan ellos y que también enfrenta el país. ¿Será que los candidatos están pensando en eso o se olvidarán de que hay nuevos votantes e independientes que están vigilantes de eso? Yo creo que por lo menos en el caso del Partido Liberal, el ingeniero Narral ha hecho un esfuerzo por hacer un cierto número de propuestas que sean un llamado a la ciudadanía para que vean la forma en que él pretende resolver esa problemática. Pero creo que la forma en que se da el circo político en el país no permite que eso sea lo principal, sino que generalmente te termina reduciendo todo a que fulano atacó y hay que contrarrestar lo que dijo fulano o hay que demeritar lo que hizo el otro. Entonces al final el marasmo de los medios se pierde la propuesta que es lo que el ciudadano quiere escuchar, porque al final todo nos interesa qué va a pasar con la seguridad, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la falta del trabajo, qué va a pasar con los migrantes, qué relación vamos a tener con nuestros socios comerciales, cómo vamos a mejorar el sistema de educación y salud del país, y eso es lo que todavía no priva en el discurso de ninguno de los candidatos. Hay unos candidatos que ni siquiera participan en los medios, no dan declaraciones, y eso hace bien muy difícil que el ciudadano se pueda sentir motivado a votar. Siento que muchos liberales sienten que esta podría ser la oportunidad de regresar al poder. Si se le va de las manos esta oportunidad, ahí ya está enterrado el Partido Liberal. Fíjese que es una oportunidad histórica después de 20 años prácticamente estar fuera del poder. Creo que tenemos que ser muy inteligentes, saber tomar las decisiones correctas, dar los pasos adecuados, porque para nosotros es un riesgo existencial el ganar o perder, así como no es para Libre. Libre tiene un riesgo existencial de si pierde, desaparece, creo yo, mucha de la fuerza de Libertad de Refundación, que ya ha perdido bastante fuerza en lo que va de la administración. Vamos a ver, me llama la atención lo que está diciendo. Si el Partido Liberal pierde estas elecciones, hay un riesgo existencial en el Partido Liberal. Para mí sí, porque por los sui generis de la elección, por los sui generis de los candidatos, por lo que pasó en el proceso interno y porque además yo creo que el ciudadano ya está cansado, está agotado. Entonces, si no se aprovecha esta oportunidad, si no se toman las decisiones correctas, lo que va a suceder es que la clase política en general, que ya está desprestigiada, va a perder toda la confianza de la ciudadanía. O sea, si las elecciones las pierde el Partido Liberal, desaparece. Podría llegar a desaparecer porque se va a atomizar y ya el ciudadano, como ya lo empieza a hacer, ya no va a votar de aquí en adelante pensando en partidos o de una minuta doctrinaria, sino que pensando en función de la persona o del candidato. Sería complicado. ¿Qué piensa de ese famoso TREP? El TREP es un mecanismo preliminar que da unos resultados, pero no es el resultado final. Ese lo da la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Obviamente el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión hace unos días en torno a los términos de referencia
Y yo creo que eso fue lo que generó ese último conflicto en el Consejo Nacional Electoral, porque el Libertad y Refundación pretendía manipular el TREP y con eso declarar victorioso a su candidata previo a la declaratoria oficial que tendrá que dar una vez que termine y se revisen todas las actas. Pero yo creo que hay que blindar el proceso para que el proceso sea transparente, sea equilibrado y para que también tengamos certeza de que el resultado es que el ciudadano emitió el día del voto. ¿Qué llamado le hace usted? Porque estamos ya prácticamente culminando la palabra. ¿Qué llamado le hace usted al elector? Hay que recapacitar, hay que pensar, hay que reflexionar el voto. En un minuto, por favor. Sí, primero que tiene que hacer una reflexión consciente de qué es lo que está en juego en el país. Y para mí ahorita lo más importante es salvar esta democracia, porque está en peligro, estamos en peligro de perder nuestra democracia. Y yo creo que con todas sus imperfecciones, todos los ciudadanos preferimos una democracia imperfecta a una dictadura perfecta, que es donde perdemos todas nuestras libertades de todo tipo, libertades personales, libertades sociales y las libertades fundamentales que están garantizadas en nuestra Constitución. Y por lo tanto el llamado es a que participemos el 30 de noviembre, participemos y votemos masivamente y salvemos esta democracia. Y como siempre, abogado, concluimos la palabra con 5 frases o preguntas y usted me las contesta con una sola palabra. Por eso el nombre del programa. Congresos pasados. Beligerantes. Actual Congreso Nacional. Un desastre. El profesor Rafael Pineda Ponce. El líder. Partido Liberal de Honduras. Partido histórico. Y el abogado y exdiputado Octavio Pineda Espinosa. Luchador de la democracia. Muchas gracias, abogado. Gracias. Octavio Pineda Espinosa. Es hijo del recordado político, expresidente del Congreso Nacional de la República, Rafael Pineda Ponce, y que decíamos en este programa que era conocido con esa famosa frase, esas 2 palabras nada más de ping-pong, y que era un poeta, era un estadista, era un profesor, un formador, un ideal del diálogo, y no como ahora que ustedes ya saben, lo demás ya es cuento lo que le pueda decir. A continuación, quédese con nosotros porque se viene LTV Noticias Estelares. Buenas noches.